Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiero contarle, para mí, yo lo dije ayer, así fue como introduje, tal vez no en lo común que hago cuando me toca compartir, pero lo comenté ayer. Hoy yo venía retado, hoy vine retado, porque si usted ha estado aquí en las últimas semanas a través de la serie de prédicas, si se perdió alguna, de verdad invitarlo a que vaya. Ahora tenemos un equipo súper fiel que ha estado transcribiendo las prédicas, pero las últimas dos prédicas principales, todas las de la serie, pero las últimas dos, vea, me dejaron a mí muy impresionado. Yo dije, wow, que esa prédica que dio doña Elvia hace 15 días y la prédica que dio Daniel hace una semana tocaron mi corazón realmente. Y eso que ya tenemos muchos años en el Señor, cuando uno tiene muchos años en el Señor, tal vez uno ya sabe qué esperar, pero realmente el Señor me habló mucho, me confrontó mucho y fue de muchísima bendición. Entonces, hoy vengo con un reto, es difícil, yo le cuento, ponerse aquí de pie y tener las mismas personas semana tras semana, los que son fieles, y traerle algo que usted se sienta retado y motivado, es difícil, es una prueba difícil. Y hoy me siento retado, pero quiero predicarle más de mi corazón que con una prédica sumamente elaborada o compleja. Hoy quiero hablarle de mi corazón y quiero invitarlo a que vamos a ir de una vez a la palabra. La prédica es cortita, pero vamos a tener un tiempo de buscar al Señor en lo íntimo al final. Así que, Chema, si puedes, si me ayudas también hoy durante la prédica, ahorita desde ya, te agradecería ahí para que te vayas acomodando. La prédica de hoy se llama Discipulado en el amor del Padre, y quiero invitarlo a que vaya a un versículo que hoy hemos estado hablando del discipulado, obviamente usted lo sabe, y del montón de versículos que podríamos sacar acerca del discipulado. La Biblia trata sobre el discipulado, hay cientos de palabras acerca del discipulado. Creo que no hemos usado uno que para mí resume la esencia de lo que verdaderamente es ser un discípulo. Quiero invitarlo a que vaya al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si trajo su Biblia, sáquela. Decirle aquí para los que están al frente, nos hace falta ahí conseguir unos dimmers. Entonces ahorita vamos a tener un poquito más de luz para que pueda leer su Biblia física. A mí me gusta más mi Biblia física que el app. Ahora sé que a todos, prácticamente los que son menores que yo, solo usan el app. Gloria a Dios que tenemos ese beneficio. Pero quiero invitarlo a que saque ahí su Biblia y vaya a Lucas 9:23 y dice: Jesús hablando, y decía a todos, a las multitudes que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, es el llamado al discipulado, y da 3 requerimientos. 1, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Entonces, hoy quiero hablarle de esos 3 requerimientos, y ahorita más adelante vamos a conectarlo con lo que la esencia de un discipulado, cuando llega a su máxima expresión, habla acerca de la paternidad. Entonces quiero hablar primero de estos 3 y que cerremos esta serie de prédicas poniendo nuestras barbas en remojo acerca de cómo es nuestro actuar con el Señor y si verdaderamente somos discípulos. El primero es negarse a sí mismo. Mi hermano,
La esencia de la fe cristiana es negarse a sí mismo. Esa es la esencia de la fe. Si usted me podría preguntar, Derek, ¿cuál es la base de nuestra fe? Es negarse a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una doble naturaleza que no tiene la gente de afuera. En nosotros está una naturaleza carnal, pecaminosa, que disfruta del pecado, que disfruta de agradarse a sí mismo, que disfruta de su egoísmo y que disfruta de sus propias cosas, versus una naturaleza espiritual que está continuamente siendo atraída por las cosas del Señor y las cosas del Espíritu. Esa es la guerra espiritual que todos nosotros vivimos en nuestro día a día. La esencia de la fe es que nosotros tenemos que luchar en negar y apagar esa naturaleza llena de carne para poder hacer la voluntad de Dios. Y a veces es muy sencillo, cuando usted lee la palabra y encuentra lo que es pecado, entender que el pecado no agrada a Dios y que yo me tengo que apartar de eso. Hoy me quiero ir más al extremo aún, aunque la Biblia también lo habla así. Negarme a mí mismo es dejar de hacer todo lo que yo sé que es agradable a los ojos de Dios. No solo practicar lo que yo sé que no debo practicar, sino dejar de hacer lo que yo sé que es bueno para el Señor. Y creo que a veces los cristianos nos quedamos con la primera, pero no vemos la segunda. Y la segunda es igual de importante que la primera. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es razón de pecado. Y la pregunta aquí más importante y más esencial es: ¿por qué estamos en este lugar? ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque Dios nos mandó a ser discípulos. Vean, estos días, por todo lo de el código QR, usted sabe lo que le estoy hablando, y que se va a dar permisos y se va a negar permisos, asistir a comercios y otros lugares. Se ha estado hablando de que esta es la señal de los últimos tiempos y ya viene la venida del Señor, y he notado una histeria colectiva en la iglesia. Y yo le quiero decir, yo no me voy a meter en temas escatológicos, no creo que sea el lugar, no terminaría de predicar. Escatológicos es los acontecimientos por venir que habla la Biblia. Pero quiero decirle varias cosas. La primera es, si realmente yo estuviera preocupado que esos son los últimos tiempos, yo no pondría mi fe en mí, ni mi mirada en mí. Si usted está preocupado por los últimos tiempos, ponga su mirada en su familia, y en su casa, y en los suyos, y en la gente de ahí. Porque hay una realidad que no podemos obviar. No todos van al cielo. No todos. El que está en Cristo tiene herencia con Él. Y el que no, vivirá una eternidad apartado de Él. Y si nosotros dimensionamos lo que eso implica, yo no me preocupo de morirme. Yo le abro mi corazón. A mí no me preocupa morirme, porque sé que mi lugar está apartado con el Señor. Pero ¿qué pasa si se muere aquel que amo y que no le conoce? Y muchas veces no le conoce porque mi vida no ha sido lo suficientemente ejemplo para mostrar un Dios real y un Dios vivo. Porque no me ve orar, porque no me ve congregarme, porque no me ve vivir una vida de santidad, porque me comporto igual que el mundo. En el momento donde yo dejo de discipular y ir a buscar discípulos, yo entro en pecado. Yo entro en una condición de pecado que no agrada a Dios. Hermano, si usted realmente cree que son los últimos tiempos, y yo le quiero dar un dato, no una nota, no una opinión, un dato. Los estudiosos de la palabra dicen que el 33% de la Biblia es profética. 33 acontecimientos que el Señor dio que iban a suceder en el futuro. Verdades que el Señor dio que se iban a cumplir más adelante. Los estudiosos dicen que hay 2500 profecías bíblicas. Y de las 2500 ya se cumplieron 2000. Y ahí está el libro de Apocalipsis lleno de profecías bíblicas. Cuando usted vive entendido de su eternidad, usted vive todos los días viendo a ver cómo hace la perfecta voluntad de Dios. Usted vive todos los días diciendo: ¿cómo hago para impactar a uno? ¿Cómo hago para vaciar el infierno y llenar el cielo? ¿Está conmigo? Muchos ejemplos de nuestra carne que nosotros tenemos que alejarnos.
la sensualidad. Vivimos en una sociedad donde la sensualidad está para tirar para arriba. Usted prende YouTube y usted le ponen entre canciones cristianas, entre documento cristiano, usted ve anuncios de gente con poca ropa, de gente que te invitan a cosas de sexo, la pornografía, la masturbación, los pensamientos inicuos. Vea, esto no es para una generación, ni para una edad, no es para los jóvenes, no es para los hombres, es para todos. Todos vivimos una sociedad sensual, una sociedad donde lo que importa es cómo te ves. Y a veces nos quedamos con lo que es obviamente pecado y visualmente pecado. Pero ¿qué tal cuando yo me he visto para llamar la atención de personas del sexo opuesto? Tal vez no me interesan, pero lo único que me interesa es darme a notar. ¿Acaso eso no también es una falta contra Dios? ¿Qué pasa cuando yo estoy ligando con todas las personas que hablo? No importa si esté casado, no esté casado, si tengo novio, no tengo novia. Vivimos en una sociedad sensual que tenemos que alejarnos de. ¿Cómo me alejo? Nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. La Biblia dice que el libro de Romanos que nuestro entendimiento tiene que ser renovado, pero que también mi condición, mi actuar tiene que ser alejarme de todo lo que me lleva a tentación, huir de las pasiones juveniles para entrar en un trato de santidad donde el Señor va a empezar a sacar y arrancar pensamientos corruptos que hay en mi mente. Porque el pecado no empieza con el acto. Jesús vino a desmentir eso. El pecar empieza con una mente corrupta. El egoísmo. Vivimos en una sociedad donde todo trata sobre nosotros. Si estoy cómodo, no estoy cómodo. Si me siento bien, no me siento bien. Entonces, en este tiempo tenemos que dejar de enfocarnos en nosotros y empezar a poner la mirada en otros que le necesitan. Quizás más que nosotros ya le conocemos. Y sigue habiendo necesidades en nuestra vida. Pero hay gente que se va a morir apartada del Señor. Tenemos familia que alguien tiene que levantar su mano y decir: yo voy a hacer el llamado en llevar la palabra a mi casa. ¿Está conmigo, hermano? Ok. Número 2. El concepto de sufrimiento. Cuando nosotros hablamos sobre tomar la cruz de Cristo y seguirle, la condición de tomar la cruz, dentro del ámbito cristiano, la cruz simboliza. Sé que antes, hace unos 20 años, usted decía: no, es que la cruz es de cierta rama y no es del cristiano protestante y la cruz está mal. Yo no sé si está mal o no está mal. Yo veo muchas veces en la cruz una señal de victoria, de cómo Cristo ganó y compró vida para nosotros a través de esa cruz. Pero si usted se va a contextualizar ese texto al pasado, a lo que para ellos significaba, que es lo que deberíamos de hacer, cuando el Señor hace la invitación de tomar su cruz, se vivía bajo una sociedad judía donde el peor castigo del impío era ser crucificado y pagar su salvación con sangre en una cruz. Prácticamente podríamos decir que cada familia judía había experimentado tener un familiar, un amigo o un conocido que haya sido crucificado. Las crucifixiones se daban a por montones y no era un pecado de 5 minutos, no era como hoy las muertes que se hacen de forma humanizada, sino que se colgaba una persona y esa persona se desangraba. Durante días estaba su familia viendo cómo esa persona moría sin poder hacer nada. Y el Señor nos hace un llamado y dice: aquel que no está dispuesto a tomar su cruz y ir al Calvario conmigo no está listo para seguirme. Y usted me dirá: ¿de qué llamado más grande? Yo quiero decirle: el Señor nos ama. El Señor no nos está mandando a entregar nuestra vida literalmente por Él. No lo está haciendo. Pero el Señor sí te está diciendo: si no estás dispuesto a tomar tus cargas y seguirme, si no estás dispuesto
a entender que el llamado cristiano tiene una cuota de sufrimiento que se paga. Quiero invitarlo a que lea otro versículo. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que él que fuere perfeccionado será como su maestro. Mi hermano, el Señor, como nuestro maestro, nos mostró el nivel de sufrimiento que Él vino a tener por nosotros. Y nosotros, como sus discípulos, no podemos vivir una vida cristiana pensando que no vamos a sufrir. No podemos vivir una vida cristiana pensando que todo va a ser bendición. Aquel que predique un evangelio donde todo es bendición, donde todo es prosperidad, donde declare con su boca y usted va a recibir, no es el evangelio que Cristo nos está enseñando. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: si tú me vas a seguir, vas a ser perseguido como yo fui perseguido. Vas a ser insultado como yo fui insultado. Vas a ser atacado como yo fui atacado. Y vas a sufrir. Y el Señor nos habla con la verdad. Vas a tener que abstenerte de cosas que te gustan por amor a mí. Y a nadie le gusta eso. A nadie nos gusta eso. Punto número 3. Seguirle a Él implica una rendición total. El versículo termina diciendo: y sígame. Cuando hablamos de seguir a Cristo, creo yo, por lo menos yo lo veo así, que nosotros nos ponemos en un tiempo presente y empezamos a pensar lo que implica caminar detrás de nuestro Maestro. Las bendiciones y el amor y el aprendizaje y el montón de cosas lindas que hay de caminar en una vida en Cristo. Pero cuando el Señor hace el llamado de toma tu cruz y sígame, lo que el Señor está hablando no es de tiempo actual al presente y lo que vas a recibir, es empezar a meditar lo que vas a tener que dejar para poder avanzar. Seguir a Cristo implica que todo lo que has trabajado toda tu vida, todo lo que has tratado de construir, tiene que ser dejado para que puedas seguirle a Él. Tienes que dejarlo atrás para poder seguirle. No hay título, no hay carrera, no hay familia, no hay nada que nos pueda detener y que no tengamos que dejar para poder seguirle a Él de la forma en que Dios quiere que le sigamos. Porque si es más importante otra cosa, eso es tu Dios. Eso es tu Dios. Donde está tu tiempo, ahí está tu Dios. Donde está tu enfoque, ahí está tu Dios. Donde está tu prioridad, ahí está tu Dios. Y lo que hoy te detiene de dejarlo, ese es tu Dios. Pero no Jehová. Esto va en función de lo que dejo atrás y no en lo que persigo. No puede ser mi carrera un impedimento, no puede ser mi vida, no puede ser mi familia. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno. Y ninguno no hay una forma interpretativa de cambiarla. Ninguno es nadie que pone su mano en el arado y que vuelve a ver atrás, esperando que lo de atrás regrese, o trayendo de traerlo de atrás a mi nueva vida en Cristo, es digno de mí. Así que yo tengo que entender que la única forma de seguir a Cristo es poniendo mi mano en el arado, en el servicio que el Señor me llama, y caminar hacia el frente y las promesas que Dios tiene, y olvidarme de lo que yo dejé atrás. Lo que dejé atrás es lo que el Señor quiere que dejemos atrás. Seguirlo a Él implica estar en una relación personal con Él. Yo quiero preguntarte, hoy estamos para levantarnos todos. Hoy yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que oraste más de 5 minutos? O más de 1 minuto. Más de simplemente decirle: Señor, gracias por esos alimentos, o gracias por el día. ¿Cuándo fue la última vez que oraste realmente y sacaste el tiempo para el Señor? Hay gente que me dice: Derek, es que yo oro mientras manejo. Genial, yo también oro mientras manejo. Pero si no apartas un tiempo real para meterte en su presencia, el Señor está recibiendo tus migajas. Dios no merece eso. Dios no merece eso. Es una relación íntima con Dios.
Es una relación cercana con Dios. Seguirlo implica estar en una relación y para eso se ocupa tiempo y se ocupa dedicación. Seguirlo es estar dispuesto a hablar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? El que es nacido de nuevo no lee la Biblia por conocimiento. El que es nacido de nuevo lee la Biblia porque quiere encontrarse con el Dios que ama, en una relación de amor íntimo. Quiero saber cómo Él piensa, qué quiere para mí, qué quiere que yo haga para Él. Como estar en una relación de matrimonio. El otro día tenía una reunión con una persona aquí, con una pareja, y yo les decía, es que el matrimonio no trata de yo darle a mi esposa lo que yo quiero o lo que me gustaría a mí que me den a mí. Trata en darle a ella lo que yo sé que es lo que ella ocupa. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Es lo que ella necesita, es lo que yo tengo que darle, no lo que yo necesito. No trata de mí, trata de Él. Todo trata de Él. Seguirle al Señor es servirle. Porque aquella persona que no está dispuesta a servirle es porque está tan enfocada en su egoísmo, está enfocado en sí mismo y no en el Señor. Yo quiero invitarlo a que usted sirva al Señor. Vean, hay un concepto de gracia común que Dios le dio a todas las personas. Dios nos ha dado muchas cosas por gracia. Y Dios, a todo mundo Dios le dio gracia, le dio dones. Todos tenemos dones, capacidades. Sé que hay dones del Espíritu, no estoy hablando de eso, estoy hablando de capacidades. Pero en función de lo que tú pongas tu capacidad, ese es tu Dios también. Si tu capacidad es ser bueno en matemáticas y solo usas eso para tu trabajo es tu Dios. Y no lo pones al servicio de Dios, porque el don te lo dio Dios. Te lo dio Dios para que tú lo uses en función de edificar a otros y de honrar su nombre. Así que, mi hermano, tenemos que entender que seguirle es servirle. Así que, haciéndole un resumen de lo que acabamos de ver, número 1, como cristianos tenemos que estar dispuestos a practicar el negarnos a nosotros mismos. Número 2, el cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir en su vida. Y sufrir en su vida es que una persona en medio del sufrimiento no permite que el sufrimiento lo aleje de su vida de comunión con Dios. Si usted hoy vino y ha estado pasando pruebas, si usted hoy vino y está sufriendo y está aquí, yo quiero darle gloria a Dios, porque usted es una persona que de verdad su corazón está comprometido con Dios. En medio del sufrimiento usted se da cuenta del carácter de una persona que ama al Señor. En medio del sufrimiento usted se da cuenta del carácter de una persona que está comprometida con más allá de una emoción, sino que está comprometida con la palabra de Dios y con sus enseñanzas. Y número 3, seguirlo implica rendir todo a Él. Y quiero empezar a darle un cierre a la palabra con esto. Hermanos, necesitamos una generación que deje de estar escondida. Necesitamos una generación que deje de pensar que el llamado de Dios es para pocos. Necesitamos, hermanos, una generación que deje de creer que usted no puede hacer algo diferente o que usted no puede hacer un cambio. Mis hermanos, necesitamos una generación que se entregue genuina y totalmente al Señor. Necesitamos una generación que predique. Si pasamos una serie de prédicas a través de estas semanas del discipulado y usted no le predicó a nadie, mi hermano, estás en desobediencia. Quiero decírtelo, eso es pecado. Tienes que pedirle perdón a Dios, porque estamos aquí para multiplicarnos, no porque nos interese llenar la iglesia. Hoy está llena, mi hermano, porque nos interesa llenar el reino de Dios. Nos interesa llenar los cielos de personas. Nos interesa que el cielo esté lleno de gente y que el infierno esté vacío. Eso es lo que nos interesa para los que le amamos, porque amamos lo que Él hace y lo que Él ha hecho.
Ahora, quiero cerrar con esto. Jesús es el ejemplo perfecto del Padre. El mayor nivel de discipulado que usted puede llegar es un discipulado paternal o maternal. Cuando tu discipulado dejó de ser simplemente una relación casual y empiezas a ver a tu discipulador como un papá, no un papá espiritual, porque papá espiritual solo tenemos uno, nuestro Señor. ¿Está conmigo? Necesitamos gente que ame a sus discípulos como hijos. Necesitamos gente que se comprometa con sus discípulos como hijos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que muchas veces traemos el chip de lo que es la paternidad totalmente corrupto. Ese es el problema de esto. Que muchas veces el concepto de padre que nosotros manejamos no es el concepto de padre bíblico. El otro día yo les contaba en el culto anterior que el otro día vino una persona a una de las reuniones y nos decía, y le preguntábamos, ¿cuál es el modelo de padre que tú quieres ser? Y él decía, vea, yo quiero ser todo lo contrario a lo que era mi papá. Mi papá me abandonó, mi papá me rechazó, mi papá me hizo eso, mi papá nunca estuvo presente, nunca generó confianza conmigo, nunca generó empatía, nunca sacó tiempo para tener una relación conmigo, y yo quiero hacer todo lo contrario que hizo mi papá. ¿Y sabe por qué esa persona estaba ahí? Porque esa persona quería dejar a su esposa y a sus hijos. Mi hermano, tristemente, nosotros no modelamos lo que con la mente queremos, modelamos lamentablemente lo que nos fue enseñado. No modelamos lo que queremos hacer con todo nuestro corazón, aunque lo queramos con todo nuestro corazón. Modelamos cómo nos trataron. Pero no hay papá que no ame a sus hijos y que no quiera decir hoy que esté sentado aquí, oh mamá, esto no es solo para los hombres, es para los hombres y para las mujeres. No hay ninguno que quiere decir, yo quiero hacerlo mal con mis hijos. Nadie quiere, nadie tiene, o sea, tendría que estar loco para hacer eso. Todos queremos hacerlo bien, pero traemos un modelo corrupto que nos fue enseñado de personas tal vez imperfectas, y que quizá tu papá era cristiano, quizá vienes de una familia de la fe, pero es un modelo imperfecto. Cometieron muchos errores. ¿Y sabe qué hacemos los hijos muchas veces? ¿Se acuerda la historia de Noé? Noé viene, desciende el arca, y Noé, borracho, dice que uno de sus hijos descubre su desnudez. Muchas veces como hijos lo que nos gusta es apuntar la desnudez de nuestro padre o de nuestra mamá en sentido de crítica y de juicio, como si pudiésemos hacerlo mejor. La única forma en que vamos a ser buenos padres es ir de regreso a la palabra de Dios y ver quién era Jesús y qué era lo que Jesús hacía y cómo Jesús quería traer su modelo y su diseño a un discipulado, a una casa. Yo quiero decirle, si usted es padre o madre de familia, usted es responsable del discipulado de su casa, principalmente si usted es varón. ¿Sabe qué es lo más triste? Los varones hemos perdido del norte de lo que implica ser un discipulador. Hoy quiero darle unas pinceladas, pero mi hermano, hay una convocatoria de oración. Lo que veo yo son mujeres. Hay una convocatoria de adoración, lo que veo yo son mujeres. Hay una convocatoria del servicio, lo que veo yo son mujeres. Y gloria a Dios por esas mujeres, porque si no estuvieran ahí no habría nadie. Pero varones, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de traer el diseño de Dios a nuestras casas. Y el hombre es el responsable de traer seguridad. Y aquí es donde yo quiero ir cerrando con el tema. Seguridad. A veces nos creemos mucho el macho, el rudo, y yo soy el que traigo seguridad física, y si se mete alguien a robar, yo soy el que me agarro y listo.
pero se nos olvida el resto de raíces y de ramas de lo que implica la seguridad que un hombre tiene que traer a la casa. Esa es una. El hombre es el encargado de traer una seguridad económica, no la mujer. Es el hombre, bíblicamente hablando, es el hombre. Y yo creo que esas son las que nuestra sociedad latina machista más claramente ve. Pero ojo, hermano, el hombre es el encargado de traer la seguridad espiritual. ¿Me están entendiendo? ¿Me está escuchando? Seguridad espiritual. El hombre es el encargado de orar. El hombre es el encargado de pedir perdón. El hombre es el encargado de modelar. El hombre es el encargado de que si mi casa fuera un discipulado y fueran los discípulos y Jesús, yo sería Jesús en mi casa. Así que tengo que empezar a imitar lo que Él haría y no lo que yo haría. Lo que Él quiere que hagamos y no lo que yo quiero que hagamos. El hombre es el encargado de traer una seguridad emocional a mi casa. ¿Está conmigo? No se me distraiga. ¿Está conmigo? Seguridad emocional. Vea, gloria a Dios por las mamás, porque yo creo que si no tuviéramos una mamá no nos sentiríamos amados, y es tan lindo recibir un abrazo, una palabra de cariño de la mamá, pero el que tiene que traer seguridad emocional es el padre. ¿Sabe por qué la mayoría de hogares donde carece de padre, los hijos terminan en delincuencia o en drogas, o la probabilidad de que sea prácticamente 30 veces superior a la de otro hogar? Porque no hay seguridad emocional. Los niños no se sienten seguros porque no hay un padre que les diga cómo deben de sentirse y cómo deben de actuar. Porque a veces como padres lo que creemos es que a punta de gritos o de insultos es que debería de mi hijo reaccionar, y lo que generamos es hijos temerosos del papá. Y todo lo que estoy hablando, ¿sabe cuál es el problema? Todo esto lo llevamos a la palabra de Dios y se lo ponemos al Señor. Entonces ya no oramos igual, porque pensamos que el Señor nos va a regañar por el error que cometimos. O vamos al Señor y cometimos alguna falta y pensamos que el Señor ya nos va a tratar mal porque cometimos esa falta, y nos hace distanciarnos de Dios porque ponemos las características de nuestro papá en Dios. Y yo creo que a través de lo que acabamos de leer, el Señor nos explica cómo es un discipulado de amor de padre. Y yo quiero que esté conmigo, con esto cierro. Número 1, Jesús como padre nos dice la verdad. Jesús como padre no nos anda con rodeos. Jesús como padre no nos promete algo que no va a suceder. Jesús como padre nos dice la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que vamos a tener sufrimiento. ¿Sabe cuál es la verdad? Que no va a ser siempre fácil. ¿Sabe cuál es la verdad? Que no siempre va a ser color de rosas. ¿Sabe cuál es la verdad? Que vamos a tener que dejar cosas que nos gustan en función de seguirlo a Él, porque nos ama. Y una persona que ama, habla con la verdad. ¿Está conmigo? Número 2, Jesús es un padre que nos da testimonio y que nos enseña no con palabras, sino con un modelo de vida. Jesús, cuando el Señor decide traer al cumplimiento su diseño del Redentor, porque la Biblia es la historia de la redención, y Jesús decide traerse, el Señor, el Padre o Jehová decide traer al cumplimiento ese diseño. Lo que Jesús deja por venir al mundo, mi hermano, es algo que nos enseña que nosotros podemos dejar otras cosas por seguirle a Él. Jesús dejó su trono, Jesús dejó la adoración 24/7 que hay para Él en los cielos. Jesús dejó el lugar de privilegio, Jesús dejó el lugar de paz, Jesús dejó el lugar de adoración en función de que usted y yo pudiésemos ver su ejemplo y dejar lo que nos está haciendo piedra de tropiezo para seguir su santo nombre. ¿Está conmigo? Está conmigo. Y quiero cerrar con esto. Cierre sus ojos ahí donde está. Jesús es Padre porque nos ama de formas inimaginables. Mi hermano, cuando usted iba a la cruz,
Usted iba a la cruz porque usted había cometido una falta grave, y todo aquel que iba a la cruz iba en contra de su voluntad. Todos los líderes religiosos de toda la historia, lo que le han demandado a sus seguidores es: ¿sabe qué? Si usted realmente me ama y si usted realmente me sigue, usted tiene que dejar su vida por mí. Pues el amor del Señor fue tal que el Señor no nos pidió eso. El Señor fue el único líder religioso, político, que vino a esta tierra y dijo: ¿sabes qué? Yo voy a dejar mi vida por ti, y yo voy a morir para que tú puedas vivir, pero vive para mí, es lo que te dice el Señor. Esa cruz, Jesús tenía la autoridad para poder pasar de lejos la cruz. Jesús fue el único crucificado que no merecía ir a la cruz, y que no solo no merecía, que en vez de rechazar la cruz, la abrazó, para que usted hoy pudiese estar aquí, orando, adorándole y buscándolo. ¿Qué forma de amor superior a esa puedes encontrar? Por eso el Señor es el Padre que nos recibe con su abrazo de amor hoy. No hay un impedimento para ir a sus brazos de amor. Lo único que te puede alejar de sus brazos de amor, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, no hay dolencia tan grande que Él no pueda redimir, no hay corazón doblegado que Él no pueda hoy abrazar. La historia del hijo pródigo habla de un hijo que en medio de lo peor no se volvió al amor del padre. Él en necesidad se volvió al padre, porque si no se moría. Y la reacción del padre fue: aunque no me ames, aquí estoy de brazos abiertos, dispuesto a recibirte de nuevo en mi casa y a restaurar lo que te fue quitado y perdido. Si hoy crees y viniste a este lugar y no conoces el amor de Dios, y no conoces la paternidad de Dios, y hoy estás tal vez alejado de Dios, o en tu mente tú has dicho: es que nada va a volver a que mi relación con Dios sea la misma. Yo te quiero decir: hoy hay un Padre que te quiere recibir de brazos abiertos. Hoy aquí hay un amor de Dios que quiere restaurarte y quiere volverte a Él. A Él. Quiero invitarte, si este llamado es para ti, si hoy y a través de estas semanas has meditado lo que implica ser un discípulo de Cristo y quieres ir a Él, porque sabes que solo en Él, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién más voy a acudir? ¿Quién va a salvar mi vida? ¿Quién va a tocar mi corazón? ¿O quién va a restaurar el vacío de amor que hay en mi vida? Sino tú. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Si eso es para ti, si eso es para ti, ponte de pie. Cierra tus ojos y empieza a adorarlo. Empieza a adorarlo. Empieza a adorarlo como Señor.